¿Quién expone hoy? Ah, exponen ustedes. Ah, Sí, profe. ya estamos, yo creo. Bueno, iniciamos la sesión entonces con la exposición de Raúl y de James. Sí, señora. Listo. Sí, señora, yo les voy a presentar. Ya en la pantalla. Yo sí la veo. Señor, Listo. señor. Sí, ya se ve. Alejandro. Bueno, buenas noches, compañeros y la profesora. Vamos a exponer el día de hoy empaques de grava, ¿sí? Con mi compañero Raúl y mi persona, quien habla, James Romero. Vamos a presentarles qué es, para qué se utilizan y en qué tipo de yacimiento se utilizan. Siguiente, por favor. Listo. ¿Qué es empaque de grava? Es una técnica efectiva y ampliamente utilizada, reemplaza gránulos o grabada alrededor de mallas metálicas de exclusión de arena. Tranquilo. Maya, es grabación con azúcar escrito. Lo siento, perdón la escritura. De la tubería de revestimiento disparado o de los tramos descubiertos, ¿sí? Es decir, que es una técnica de revestimiento que se utiliza en el pozo para evitar la filtración de las arenas de formación u otros residuos. ¿Listo? Bueno, ¿para qué se utiliza? El objetivo principal del empaque de grava pues, es estabilizar como tal la formación y como asimismo la causa de un deterioro mínimo de la productividad del pozo. En las operaciones de empaque de grava pues, se coloca un sedazo, un filtro de acero en el pozo y en el espacio anular circulante se empaca con grava preparada de un tamaño específico. Entonces, digamos, dependiendo las condiciones del yacimiento, se escoge el tipo y el tamaño ¿de qué? Del empaque de grava. Y esto se diseña para prevenir el pasaje de arena de formación, como bien decía mi compañero. Entonces, como vemos, el empaque de grava va más que todo en la tubería de producción. Aquí pues vemos que está la tubería de producción, la tubería de revestimiento de producción, el empacador para empaque de grava, que es este que vemos acá. Grava emplazada en la tubería de revestimiento, los disparos. Como pueden ver, es esta formación, como este pedazo de formación acá. Y el filtro sedazo que es como una malla metálica que se usa para el empaque de grava. Y el empacador colector, que es este amarillito que ven acá. Listo. Vamos a ver. Pues sí, básicamente lo que dice el compañero. Sí, es una grava que coloca un filtro directamente para la perforación. Bueno, los tipos de yacimientos en los que se utilizan, ¿sí? De los yacimientos no consolidados, junto con el gas, el petróleo y el agua, se puede producir granos de arena suelto y partículas finas como la arcilla, ¿sí? En los yacimientos que encontramos, ¿cómo es? Disculpen. En los yacimientos que encontramos fragmentos de rocas o fragmentos de herramientas manuales, ¿sí? Trozos pequeños de acero y restos de las operaciones de fresado, ¿sí? Entonces, para lo que es el selección de tipo y tamaño de grava, pues para lograr el éxito de un empaque con grava, se seleccionar que sea correcto, dependiendo el tamaño de grava, tipo y colocación alrededor de la tubería ranurada o la rejilla. Entonces, pues si esto no se hace correctamente,
Lo que pasa pues con la arena de formación, pues no va a poder ser controlada y se filtrará en el empaque de grava. Y esto pues va a reducir la permeabilidad efectiva y restringirá como tal la producción del yacimiento. Listo. El empaque de grava debe ser colocado completamente alrededor de la rejilla, ya que posibles cavidades presentes en el empaque permitirán la migración y producción de las arenas de formación, ¿sí? Siempre se debe seleccionar correctamente el tamaño de grava, ¿sí? Ya que si esto no se hace, la arena de formación se filtrará y no se producirá, eh, no se podrá controlar, ¿sí? Aquí, como pueden ver, pues hay varias geometrías de las ranuras de las mallas, entonces hay horizontales, verticales sencillas, un poquito más separadas, filas zigzag, ¿sí? Estas son filas rectas y estas son en filas zigzag, y verticales múltiples, ¿sí? Entonces ven en filas zigzag. Las ranuras, digamos, las ranuras y las mallas más utilizadas, pues básicamente son las que llevan el patrón de zigzag sencillo, porque pues conserva la resistencia original de la tubería y de esa distribución de ranuras, y es una distribución de ranuras más uniformes en el tubo. Entonces, para la selección del tamaño de la grava de empaque, pues hay técnicas que permiten seleccionar el tamaño de arena de empaque con grava, como bien decíamos, para controlar la producción y los filtros de arena. Entre esas técnicas, la más utilizada en la actualidad fue desarrollada por este señor Saucer, y pues ahí es donde básicamente se define lo que es el tamaño, forma y distribución de las ranuras. Entonces, para un espesor mínimo de grava de 1,25 pulgadas, la ranura puede ser cortada vertical y horizontalmente. La horizontal tiene menor resistencia a la tensión. El ángulo de corte pues debe ser de 6 grados. Y pues esto lo que hace es aumentar la obstrucción. La longitud de ranura es de 1 a 6 pulgadas. El espaciado de la longitudinal es de 6 pulgadas de centro a centro. El tamaño de la ranura es ligeramente y menor que la de la grava más fina. La ranura de 5 a 10 pulgadas es de liso tope fondo como reserva de grava. Bueno, así. Según esta técnica, enfatiza sobre el tamaño de la arena del empaque, no excede 6 veces su tamaño comparado con los granos de arena de formación. Él se basó en una serie de experimentos donde la mitad era grava de empaque y la mitad de arena de formación, ¿sí? Esta técnica quiere decir que es el tamaño de la arena de grava. No exceda más de 6 veces el tamaño de la arena de formación. Como lo dice mi compañero anterior ahorita, eso fue un estudio que se basó directamente con Saucer, ¿sí? Y estas son las rejillas que se han utilizado con más utilidad, ¿sí? No tener tanto inconveniente con la extracción y el sistema de perforación. Dale. Luego, después de eso, pues lo que hizo fue modificar la relación del tamaño medio de los granos de arena de con grava sobre el tamaño medio de los granos de arena de formación. Y pues esto lo que hace es dar un rango comprendido entre 2 y 10 para determinar con exactitud cuál era el control óptimo de la arena. Entonces aquí pues hacía lo que es un análisis granulométrico de grava con estos equipos, que es una zaranda para análisis granulométrico, el sedazo, que lo que decía es como unas mallitas metálicas, y la selección de industria de grava. Listo. La selección del tipo de grava de empaque. Para seleccionar el tipo de grava en un empaque, esta, está determinada por dos características primordiales.
la profundidad del pozo y métodos de producción, con o sin inyección de vapor. Para pozos empacados en yacimientos de inyectores de vapor, ¿sí?, de 600 grados Fahrenheit, se recomiendan el uso de gravas sintéticas, ya que estudios de laboratorio y campos han demostrado que la grava natural y arena de formación pueden ser disueltos en la corriente de vapor. El cuarzo y otros minerales silicios poseen baja solubilidad a temperatura ambiente, pero elevadas temperaturas normalmente por la inyección de vapor. Estos minerales se degradan con mayor rapidez, especialmente los silicios que construyen la matriz de la roca, ¿sí? Pues básicamente para seleccionar el tipo de grava de empaque se debe tener en cuenta la producción de pozos y métodos de producción, ¿sí? De los principales, que son la grava natural y la grava sintética, ¿sí?, que se utiliza para la inyección de vapor o de pozo profundo, ¿sí?, natural y sintética. Entonces, como pues veníamos diciendo, pues están los tipos de grava, que es la sintética y las naturales, pero entonces para empaques en pozos sin inyección de vapor se recomiendan las gravas naturales importadas, y para empaques en pozos profundos se recomienda el uso de gravas sintéticas. ¿Para cuándo, perdón? ¿Para cuándo se usa uno y para cuándo el otro? Cuando digamos el natural se usa para empaques en pozos sin inyección de vapor, ¿sí? Y para los sintéticos es para pozos con empaques profundos, digamos como puede ser ya a la hora que es mi hoyo abierto, se podría utilizar el empaque sintético. Y ya cuando digamos estemos en toda con tubería de revestimiento, entonces se puede usar el empaque de grava natural. Sí, el sintético se utiliza más que todo es para perforaciones profundas y cuando son de inyección de vapor. Incluso para los Listo. pozos horizontales es muy bueno la grava sintética, ya que pues allí también se manejan bastante lo de la situación de hoyo abierto, ¿no? Listo. El Underground y el DAS-8 o el DAS-8 evaluaron el comportamiento de diversos tipos de materiales al ser sometidos a altas temperaturas y variaciones del pH, observando que las gravas sintéticas presentan una pérdida de peso de 3.5% a un pH de 11 a 600 grados Fahrenheit, mucho menor en comparación al obtenido con grava natural, Ottawa, de 46.1% de pérdida de peso a un pH de 11 y una temperatura de 540 grados centígrados, ¿sí? Pues, según el estudio de Underground y DAS-8, descubrieron y analizaron el comportamiento de tipos de materiales al ser sometidos a altas temperaturas, ¿sí? Comparando que las gravas sintéticas eh, presentaban pérdidas de peso mucho menor en comparación de la grava natural, ¿sí? Pues esto fue la investigación que tomamos aquí y pues por ejemplo con las compañías que hay, que es el Underground y el DAS-8 o el DAS-8, que es una empresa especializada en resolver problemas públicos y privados a través de valoración de residuos postindustriales y postdomiciliarios, ¿sí? Entre, pues también
eh, encuentran otros implementos de seguridad y semiléticos para plantas de producción industrial, ¿sí? 100% residuos y revestimientos para paredes. Esto fue en las bases que nosotros estuvimos investigando. Y listo, profe, ese es el quiz. No sé si lo podemos presentar. ¿Alguna pregunta? No, el quiz lo voy a poner yo. ¿Puedes poner la primera lámina, porfa? Esas preguntas son muy fáciles. Ajá, empieza. Para ver cuál es la pregunta que voy a escoger. ¿Estoy mostrando? Sí. Sigue. 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 Listo, ya yo sé cuál es la que voy a colocar. Entonces, primera pregunta. ¿Cuál es el objetivo de meter empaque con grava al pozo? Los estoy escribiendo en el chat para que lo tengan. ¿Cuál es el objetivo de meter empaque con grava al pozo? Y la segunda es, ¿cuál es el método más usado en la actualidad? Y tienen 5 minuticos para resolver. ¿Cuál es el objetivo de meter empaque con grava al pozo? Y 2, ¿cuál es el método más usado en la actualidad? Según la lámina de sus compañeros, no sé.
Oye, profe, una pregunta. El Sí, segundo punto no lo entiendo. Es que, ellos profe, nombraron un método que es usado para utilizar empaque con grava. pero en las mallas, en las mallas, profe. Sí, en la Ellos. geometría. Ah, ok. Gracias. Bueno, entonces damos inicio. Ya los que enviaron, enviaron y los que no, será para la próxima. Nada más tengo 3. 4. Me falta María Angélica. Hernán. ¿Ya lo enviaste? Sí, señora profe, ya se lo mandé. Ah, es que no tengo tu teléfono registrado. ¿Qué? ¿Quién me falta? ¿Quién más me falta? Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Tengo 6. A pasar Allá están lista todos, profe. como en el colegio. ¿Quién me faltó y quién no me faltó? Bueno, entonces vamos a dar inicio a... Voy a compartir pantalla primero que todo. Ahora, los que expusieron, ¿me pueden responder la pregunta? Señora profe, Objetivos de por qué
introduzco empaque con grava al pozo? Pues el principal es para estabilizar la formación, como asimismo la causa de un deterioro mínimo de la productividad del pozo. Entonces, pues también se hace con el fin de que pues haya pasaje de arena en la formación, y pues esto lo que ocasionaría es pérdida de permeabilidad, como asimismo la producción del pozo, la productividad del pozo. ¿Cómo pierdo productividad en el pozo? Producción del pozo, bro, la producción del pozo, se baja la producción del pozo, disculpen. ¿Por qué? Porque pues se baja la producción del pozo. ¿Y por qué baja la producción del pozo? Por la permeabilidad, se baja la permeabilidad por la arena de la formación, ¿no? Por el filtrado como tal. Sí. ¿Y la otra pregunta, James? ¿Cuál es el método más usado en la actualidad? Es el método de Saucer. El método de Saucer, sí. Según ustedes, no sé. Según lo que... ¿De dónde sacaron la información, por cierto? Que no lo vi. Al finalizar están los enlaces. Ahí con eso lo estuvimos investigando. ¿Sí? Bueno, una cosa que me di cuenta del anteproyecto, que nadie tuvo punto allí, es porque ustedes ponen las referencias al final, pero en el texto deberían colocar, si es referencia a APA o si es referencia a IEEE, el párrafito de donde sacaron la información. Por ejemplo, como tengo varias referencias, si el párrafo donde tomé la información es de, no sé, Pérez, José Pérez, entonces debe salir la referencia a APA Pérez y el año de publicación, si es APA. Si es IEEE, el cuadrito con el número haciendo referencia que eso fue tomado textual de la referencia 1. Entonces, tienen que crearse ese hábito para toda su vida profesional. Todo lo que ustedes tomen textual, referéncienlo en el texto. Así después pongan en la bibliografía de dónde lo sacaron. Por ejemplo, yo no pedía conclusiones y hubo gente que me envió conclusiones. Sí, lo que pedí fue un anteproyecto, no el proyecto. Cuando les hice énfasis en que hicieran todos los pasos, es justamente para que ustedes entendieran que esto es algo cíclico, no cíclico, es algo secuencial, perdón, secuencial. Es decir, que la introducción tiene que ir en consecuencia con la delimitación del problema, tiene que ir en consecuencia con justificación del problema, o sea, tienen que ir echando todo el cuento, como quien dice. ¿Por qué? Porque básicamente es una narrativa. Cuando vayan a hacer su proyecto integrador, también va a ser una narrativa. O sea, yo comencé explicando, por ejemplo, hoy tenía unos chicos que están haciendo, estoy asesorando un proyecto que es cómo influye los shutdown o los apagones en campo y cómo afecta la producción. Entonces, nos dieron unos datos de una bomba electrosumergible que tiene unos sensores de fondo que mide tasa. Más que todo es la tasa y en qué fecha lo hacen. O sea, es una toma diaria de datos. Entonces yo les comentaba que bueno, que muy chévere y todo, pero uno tiene que introducir al lector al cuento de el sensor y cómo toman la información y cómo llega esa información a mis manos y cómo yo en mis manos puedo procesar esa información y sacar una correlación que me diga que en verdad los apagones influyen en la producción diaria del campo o del pozo en este caso, porque eran datos de pozo. Entonces, ellos se fueron con el marco teórico de BESS, del bombeo electrosumergible. Entonces, básicamente, ok, la BESS es el instrumento, pero no es
el centro de estudio. El centro de estudio es el sensor que tiene la ABES. Entonces es como cuando, lo voy a poner muy coloquial para que lo puedan asociar, cuando el famoso chiste del marido que le montan cacho y el marido quema es el sofá. Entonces es algo así parecido, o sea, voy a hablar de los sensores de la ABES, pero mejor hablo de los equipos de subsuelo, de superficie de la ABES. Ay, que tiene un cable trifásico, un cable bifásico. O sea, es un poco que tengan consistencia en lo que están relatando. Y es como contar una historia. O sea, un proyecto es una historia. Que cuando yo hice delimitación de problema dije, bueno, no es que se me apareció la Virgen en una esquina y me dijo, tienes que hacer este tema para tu proyecto integrador. No. O sea, el tema de los proyectos, y úsenlo para cada una de sus asignaturas, es ¿por qué surge el problema? ¿Por qué hay un problema en realidad? Esa es la gran pregunta. ¿Cuál es el problema? Entonces, el problema es que el cabello no me crece. Entonces, bueno, vamos a plantear una hipótesis. El cabello no te crece porque tú no comes zanahoria. Entonces, esa es mi hipótesis. Y yo tengo que validar esa hipótesis. ¿Cómo? Bueno, no sé, buscaré el crecimiento diario del cabello, sacaré una tendencia y relacionaré mis hábitos alimenticios con el crecimiento del cabello. Pero para eso tengo que contar una historia. Bueno, hace tantos años nació una niña en Caracas, Venezuela, bla, 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 de padre y madre, ¿ves? Y echar la historia de mi vida y llegar al que por qué yo tengo el pelo largo. Y es un poco lo que yo les quería, por eso les puse tantos cuadritos, es que ustedes siguieran, y por eso les puse así que era como una secuencia, siguieran la historia. Voy a contar un problema, voy a delimitarlo, voy a justificarlo y voy a decir por qué tenemos que estudiar ese problema. Entonces, para que lo tengan en cuenta para su proyecto final, consideren, hagan uso de las normas APA, establezcanlo, háganlo como si fuese un requisito para todas sus asignaturas y van a ver que les va a ir muy bien. Otra cosa es, usen varias fuentes, no se queden con una sola fuente. Una sola fuente, cuando uno presenta una sola fuente, es básicamente, y lo muestra como un trabajo propio, no es propio. El trabajo propio es porque yo le puse algo de mi contenido cerebral, de mi inteligencia, y redacté, y dije, y lo parafraseé, y lo entendí, lo redacté. O sea, no copien textual porque es un trabajo de otra persona. Y cuando es un trabajo de otra persona y yo lo hago pasar como mío, es una falta. Entonces, ojo con esos temas de referenciación, de uso de una sola fuente, porque están haciendo mucho énfasis, el director de investigación está haciendo mucho énfasis en los proyectos integradores, incluso nos dijo, más de 1000 palabras, ya no lo considero trabajo propio, ¿sí? Entonces, eso puede traer sanciones, faltas disciplinarias, que nos podemos ahorrar siendo más juiciosos y buscando más referencia y buscando más información. Y ahora que todo está en la red y todo uno lo puede referenciar con más facilidad, tarde, o sea, malo era cuando yo estudiaba que uno tenía que ir a la biblioteca y buscar como 50 libros y meterte y escribir a mano porque no había copias o no tenías plata para la copia, entonces te tocaba copiar a mano. O sea, yo sé, yo soy generación de acá, de este lado, pero a mí también me tocó, o sea, y ahora que ustedes esa facilidad que tienen del acceso a internet y que todo está en internet, aprovéchenlo, pero de sabia manera. Bueno, dadas esas recomendaciones, iniciemos. Como les dijeron sus compañeros, hoy vamos a hablar de control de arena. Sí pregunté cuál era el objetivo, porque básicamente si no entendemos para qué estamos viendo este ítem, obviamente es porque estamos en una asignatura que es
se llama completación de pozos y diseño de completaciones, construcción de pozos y diseño de completaciones, y esto forma parte de la completación de un pozo cuando tengo un problema de arenas. ¿Qué son arenas? Arenas que vienen de la propia formación. Como decía Raúl, cierto, esa arena que se me viene con el flujo me tapona la zona cercana al pozo y me crea un daño. Ese daño redunda en una disminución de la permeabilidad en el área cercana al pozo. Entonces voy a tener una baja productividad porque no va a poder ingresar justamente los fluidos desde el yacimiento hasta el pozo. Acuérdense que todo lo que sea conectividad, yacimiento, pozo, me interesa. ¿Por qué? Porque ustedes van a ser futuros ingenieros de yacimiento o ingenieros de producción o ingenieros de operaciones y tienen que asegurar que esa conectividad exista. Tiene que haber conexión entre el yacimiento y conexión con el fondo del pozo. Entonces, la forma de asegurarnos de que haya conexión y productividad y que vayan pasando los fluidos desde el yacimiento hasta el fondo del pozo es asegurándome que haya producción. Si no hay producción es porque no hay conectividad, se cayó la señal. Entonces, si se cayó la señal, hay que ver si, qué fue el origen de que se haya caído la señal. Y uno de los orígenes de que se haya caído la señal es que el pozo se me haya arenado y me haya tapado las perforaciones. Entonces, pero ¿por qué ocurre el arenamiento? Sería la pregunta que todo el mundo se hace, pero ¿por qué si ya yo cementé, yo puse mi completación, yo puse esto, yo puse el otro? Básicamente porque vamos a tener un fluido que va a estar migrando desde el yacimiento, desde la formación, hacia el fondo del pozo. Y en esa migración ocurre velocidades, hay esfuerzos, justamente porque yo creé un espacio justamente para que pudieran ingresar los fluidos de manera más rápida hacia el fondo del pozo, como pueden ver aquí en la figura, porque básicamente el cañoneo me generó un daño, unas partículas aledañas a la zona de fractura, de cañoneo, porque resulta que el crudo es viscoso y como es viscoso tiene capacidad de arrastre, o sea, puede ir una partícula suspendida dentro del crudo y todas esas cosas cuando se aglomeran, eso me ocasiona un taponamiento. Entonces, lo que nosotros vemos en superficie es que hay caída de producción. Entonces, reviso toda mi completación está bien, está todo, pero no hay conectividad entre el yacimiento y el fondo del pozo. Es por eso que es allí donde tengo que atacar, donde puedo yo levantar otra vez la señal para que vuelva a haber conectividad entre yacimiento y pozo. Entonces, es básicamente redistribución de los esfuerzos, daño mecánico por el cañoneo, luego el crudo cuando sale de yacimiento hacia el pozo tiene una fuerza viscosa de arrastre que permite que esas arenitas o esas partículas que estaban medio disueltas porque no hubo una buena cementación cuando se originó la roca, etcétera, etcétera, hizo que se me taponara cuando estaba llegando hacia las perforaciones. Las consecuencias, bueno, las consecuencias las puedo ver en superficie también, porque voy a tener presencia de arena en los equipos de superficie. Por ejemplo, si tengo cabezal, voy a tener un cabezal deteriorado, erosionado por la arena. Voy a tener en los separadores, voy a tener acumulación de arena. En todas las etapas de mi sistema voy a tener arena. Y esa arena va a erosionar, porque es una arenita que va pasando, va pasando, va pasando, y justamente erosiona lo que son las paredes internas de las tuberías, las paredes internas de la bomba, las paredes internas del cabezal, las paredes internas de la línea de superficie, las paredes internas del separador. Y eso ocasionalmente me va a causar algún tipo de daño mecánico en alguno de esos equipos.
También me puede causar un problema de colapsamiento del casing porque me lo puede aplastar, porque básicamente la arena va a ejercer un esfuerzo de compresión a la tubería. Entonces puedo tener incluso colapso de casing. Pero, ¿cuáles son los yacimientos que son más propensos? Obviamente los yacimientos de areniscas. Entonces, como vieron en alguna asignatura de geología, espero que lo hayan visto no sé si en sedimentología o en geología, que los yacimientos de arenisca están subdivididos en 3 grupos, que son los detritos primarios, detritos secundarios y los precipitados químicos. Entonces, los detritos primarios, ¿por qué hablar de yacimientos? Porque básicamente tenemos que entender que los tipos de yacimiento también me condicionan la presencia de arena en el fondo del pozo, el arenamiento. Entonces, ¿dónde no va a ocurrir con tanta frecuencia? En carbonatos. ¿Por qué? Porque los carbonatos, para yo crear, los carbonatos tienen fractura, o sea, producen por fractura, tienen doble porosidad, es una roca que es muy consolidada y que básicamente no tiene este problema porque no están los granos unidos con cementos, un grano con otro, sino que tienen otro tipo de compactación. Entonces tenemos que los detritos primarios se identifican porque contienen minerales desde una roca que ha sido transportada y depositada, como toda roca sedimentaria, mecánicamente con cuarzo y feldespatos típicos de este grupo. Entonces ya hay 2 minerales que ya están haciendo algún tipo de bulla, cuarzo y feldespato. Las arcillas, que son representativas de los minerales de detritos secundarios que han sido transportados y depositados mecánicamente, y los precipitados químicos, que son minerales que han sido depositados por procesos químicos o bioquímicos, como la calcita, ese tipo. Entonces, los yacimientos de arenisca tienen un alto componente de cuarzo y feldespato. Entonces son 2 minerales que van a estar presentes en la mayoría de todos los yacimientos de arenisca y son el componente principal de este tipo de yacimiento. También voy a tener minerales pesados, material cementante y otros, pero lo que más voy a tener son cuarzo y feldespato. Entonces, ¿cuáles son los criterios que debo aplicar para un método de control de arena? Primero que todo, lo que siempre se considera, ¿cuánto me cuesta eso? Obviamente, el aspecto económico siempre va a prevalecer a la hora de escoger un criterio para aplicar un mecanismo de control de arena. Si el trabajo de control de arena no me paga o la producción que voy a obtener debido a la limpieza no paga lo que yo gasté en empaque, el trabajo no va. Entonces, siempre hay que tratar de que nuestro jefe, si van a trabajar con jefes, nuestro jefe entienda que el costo es una inversión a largo plazo. ¿Cómo se lo vendes? Bueno, es decir, bueno, después que yo introduzca el empaque con grava y no tengas el problema de arenamiento, vas a empezar a producir a una tasa. ¿Te acuerdas aquella tasa que producía cuando no tenía arena? Bueno, yo voy a tratar de llegar a esa tasa de producción, pero no voy a alcanzar la misma porque siempre van a haber unos daños ahí residuales producto de la misma producción. Pero voy a tratar de alcanzar esa tasa. Y esa tasa, si yo la descuento a tanto tiempo y nos paga el pozo en 5 meses. Y ese es el análisis económico que ustedes deben llevar antes de presentar cualquier proyecto. Porque todo es muy chévere, muy bonito, pero ¿cuánto me cuesta eso? Es lo que frena todo. Antecedentes históricos. Entonces yo debo evaluar la vida productiva del pozo, que él venía con una declinación y justamente el problema de arena me tumbó la producción y justamente yo tengo que volver a mantener esa tasa de producción como venía habitualmente. Aplicabilidad. Si no puedo introducir el empaque con grava, obviamente no puedo proponer una solución con empaque con grava. ¿Por qué no la puedo introducir? Porque a veces se introduce por el tubing de producción. Y si el tubing de producción tiene algún tipo de estrangulador en su completación, va a ser difícil que yo pueda introducir un empaque con grava.
Entonces, la complejidad mecánica de la completación también me va a influir a la hora de yo escoger un criterio para aplicar un método de control de arena. La duración del servicio. Muchas empresas de servicio creen que si yo tengo al cliente amarrado con mi servicio, vivo de él toda la vida. No, la idea es hacer un buen servicio en el tiempo estipulado y que el cliente te vuelva a llamar cuando lo requiera. Pero si yo voy a tener toda una vida haciéndole un trabajo empaque con grava y el hombre, ¿y cuándo vas a terminar? No, espera un momentico, que ahora esto, porque yo quiero sacarle plata todos los meses, estamos en el negocio equivocado. Siempre que se haga un servicio técnico a pozo, hay que ser lo más, como que el cliente quede bien satisfecho para que nos vuelva a llamar. No es la viveza criolla la que nos va a hacer permanecer en el tiempo con el cliente. Eso a largo plazo lo que nos da es mala imagen. O sea, esta empresa que cualquiera lo hace en 2 meses, esta se tiró 10 meses para hacer un trabajo, un servicio. Entonces, ojo con eso también tiene que ver mucho con la ética profesional. Bueno, entonces, como decían sus compañeros, efectivamente el control de arena lo que hace es detener la producción de sólidos y mantiene la producción eficiente de los fluidos. Pero detener la producción de arena no es, bueno, sí, en este caso dicen que es fácil, pero irónicamente lo hacen con sarcasmo. Basta colocar un tapón de cemento o cerrar el pozo, pero eso no es la solución. Lo más difícil es mantener una eficiente completación, una que controle la tasa sin producción de arena. También, totalmente de acuerdo. Ni tan, ni muy, ni tan calvo, ni con 2 pelucas. El cierre o el estrangulamiento posterior del pozo no se considera beneficioso, obvio, en el control de arena debido a que reduce la presión, la producción. Y nadie en esta vida tiene un campo para reducir producción. Detener la producción de sólidos no necesariamente significa que no se produzca material de la formación. Lo recomendable es llevar a su mínima expresión. Por eso, el que les diga a ustedes que con el método de control de sólido van a eliminar los sólidos, le está mintiendo. ¿Por qué? Porque siempre vamos a tener alguna producción de sólido, no a tamaño, o a cantidades industriales, pero sí aún metiendo un mecanismo de control de arena, siempre vamos a tener una producción, aunque sea mínima, pero siempre va a haber. Entonces tenemos varios métodos de control de arena. El más conocido es el empaque con grava, pero también tenemos uno que es químico y otro que es mecánico. Los dos son químicos, los dos siguientes son químicos. El mecánico es justamente el empaque con grava, que es un fluido mezclado con grava y arena que son bombeados dentro del pozo alrededor de un tamiz ranurado. Esto crea un filtro en el hoyo que permite A, formar un puente entre la arena y la formación del empaque con grava, previendo el arenamiento, y B, la producción de petróleo y gas. La consolidación no es más que bombear una serie de productos químicos dentro de la formación, los cuales reaccionan para consolidarla y reforzarla. Es como meterle como cementico, pero no es cemento, es otro tipo de químico. Y lechadas, una lechada de resina consistente en arena y grava, pre-revestida con plástico, bombeada dentro del pozo para luego curarlo, y luego se recupera el resto de ella en superficie dejando túneles perforados empacados con grava revestida de plástico. Entonces esos son los 3 tipos o métodos de control de arena más utilizados. ¿Cómo colocamos el empaque con grava? Bueno, el empaque con grava, como les había comentado, puede introducirse directamente por el tubing de producción o por el espacio anular que genera el casing y la formación. Obviamente, cuando yo hago empaque con grava, el fondo del pozo tiene que quedar completamente lleno de grava. Para eso se han desarrollado equipos y procedimientos especiales para una buena colocación de grava. De hecho, ya API tiene una API Mejores Prácticas, RP. Ahorita les digo el número que no me lo sé de memoria. Entonces, tenemos, como decían sus compañeros, empaque con grava para
pozo completado con tubería y pozo a hoyo desnudo o hoyo abierto. Entonces, antes utilizaban agua para transportar la grava, pero se dieron cuenta que el agua o otro fluido de baja viscosidad no servían porque no dejaban en suspensión la grava y lo que hacían era peor el remedio que la enfermedad. Entonces ahora lo que se usa son fluidos viscosificados, más comúnmente usados como son las soluciones de hidroxietil celulosa, HC. Las dos completaciones típicas de empaque son empaque con grava externo e interno. Entonces, adivinen qué es la hidroxietilcelulosa. Ahorita está siendo muy utilizada porque justamente el gel que usamos para limpiarnos las manos lo ponen viscoso con estas soluciones. Hidroxietilcelulosa. Entonces tenemos la colocación del empaque con grava a hoyo abierto. Se bombea, puede ser bombeado como les comenté por el espacio anular y entra a las perforaciones o a la ranura que sería como la especie de pantalla, ellos le dicen screen, y luego se retorna a superficie por medio del tubing. Entonces lo que hace es deja los sólidos aquí expuestos o completados y lo que sube es los fluidos que lo acompañan, porque yo no puedo bajar la grava sola, seca, tiene que ir con un fluido, como ya les comenté, un fluido viscoso. El más utilizado es el que vemos aquí a la parte derecha, que es el flujo cruzado. Entonces, el flujo cruzado igualmente entra hacia el espacio anular o el espacio que yo tengo dispuesto a hoyo abierto y retorna justamente cuando pasa por la pantalla o por la rejilla y retorna otra vez por el anular. Entonces, como ven, hay dos tipos. Inyecto por el anular y el retorno va a ser por el tubing o entra por el tubing y el retorno es por el anular. Esto es recomendado en formaciones no o semi-consolidadas. La desventaja, perdón que no les había dicho, la desventaja, por ejemplo, si yo lo inyecto por el anular, es que yo puedo remover a lo mejor partículas que han quedado allí dispuestas en el espacio anular, que no estaban haciendo nada, y yo lo que estoy es introduciéndolas hacia el fondo del pozo. Entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de colocación. Luego tengo la colocación del empaque con grava, pero ya con el revestimiento, con el hoyo revestido, y es necesario conocer obviamente las dimensiones de mi completación para conocer entonces cuáles son las restricciones mínimas que voy a tener cuando vaya a bajar la completación. Como les dije, si dentro de mi tubing de producción tengo algún tipo de estrangulador porque quería disminuir la presión antes de llegar a superficie, entonces yo voy a tener algún tipo de problema cuando vaya a bajar la grava. Igualmente si tengo una bomba electrosumergible, una bomba de cavidad progresiva, tengo que sacar la completación de la bomba para poder introducir el empaque. Entonces aquí vemos las tres configuraciones cuando tenemos revestimiento. Lo podemos hacer bajando por el tubing de producción, asentando en el fondo y el retorno por el espacio anular. Por el espacio anular, retornando por el tubing de producción y también por flujo cruzado, colocando empacaduras para que justamente el retorno sea por el anular y no por el tubing de producción. Entonces, vamos a hacer una encuesta. ¿Cuál es el objetivo de introducir empaque con grava al pozo? Nuevamente, la misma pregunta del quiz, pero quiero que me la digan o me la expliquen. Lo voy a mandar al grupo, pero ya todos han usado esta aplicación, así que no debe ser problema volver a usarla.
Ya se los envié al WhatsApp. Entonces, ¿qué piensan ustedes de cuál es el objetivo de... ¿Más nadie? Listo. Exactamente lo que todos colocaron. Estabilizar. Bueno, estabilizar la formación, no sé a qué se refieren con estabilizar la formación. Bueno, yo no estabilizo la formación. Acuérdense de un yacimiento, yo no puedo estabilizar todo un yacimiento. Y la formación es el yacimiento. Lo que puedo es estabilizar es la zona cercana al pozo. Estabilizar, o no lo llamaría estabilizar, sino evitar que se siga tapando la permeabilidad en las cercanías al pozo, en el near wellbore. Entonces, es justamente evitar que la arena entre, pero en ningún momento es estabilizar la formación. Si eso lo tenía la presentación del Raúl, bueno, sorry, pero no es estabilizar la formación. La única forma en que yo pueda estabilizar la formación es manejando las presiones, que es la única forma en que yo pueda estabilizar la formación. Pero con empaque con grava yo no estabilizo la formación. Y si ustedes dicen eso en una entrevista, les voy a decir que van a quedar bien mal parados. La única forma en que yo estabilice la formación es por medio de las presiones. ¿Por qué? Porque yo puedo manejar la presión de yacimiento y la presión del fondo del pozo evitando una caída de presión. Entonces es evitar, controlar el paso de la arena, evitar la producción de arena, evitar que filtre la arena y la grava en el tubo de perforación. No, ya el perforador se fue hace años, o sea, ya cuando estamos hablando de grava, empaque con grava, ya la fase de perforación pasó hace siglos, estamos en producción. Acuérdense que aquí estamos en producción, aquí ya no estamos perforando para nada, estamos en producción. Seguimos. Diseño el empaque con grava. El primer paso es determinar el tamaño de la grava y medir con precisión la distribución del tamaño de partícula en la formación. Eso sí lo podemos hacer, determinar el tamaño de la partícula que se nos está viniendo y que está siendo problemática. ¿Por qué? Porque yo voy a colocar un filtro y para colocar un filtro yo necesito saber cuál es el tamaño o el diámetro de la grava o de la arena que se me está viniendo hacia el pozo.
Hay dos métodos usados para determinar la distribución del tamaño de partícula en una roca sedimentaria. Una es el tamizado, que lo explicaron sus compañeros, y la otra es difracción láser. Pero vamos a ver el de tamizado. Entonces, es el método más barato y más usado. Acuérdense que cuando les dije economía, tienen que empezar por ahí. Las desventajas, que no es posible medir tamaños tipo aerosol o emulsiones, pero ya esas son, bueno, no mide menos de 45 micras, ya eso es alta resolución, o sea, eso es con un microscopio electrónico y ver el tamaño de la partícula. Las partículas no se dispersan muy bien, dependiendo de la colocación, y es difícil para medir arcillas por el tamaño de las arcillas. Pero aquí pueden ver cómo yo escojo el tamaño del filtro que yo voy a utilizar, o de las ranuras que yo voy a utilizar para disponer del empaque con grava que voy a introducir. Entonces, vean que estas son medidas estándar, es decir, que si yo voy a comprar un empaque con grava, yo no puedo ir a ver, tú me vendes un empaque con grava para un pozo, no, uno tiene que ir ya con el diseño y con el tipo de grava que va a comprar. Mira, yo quiero una grava de 6, 16 octavos. Esto es todo sobre 16 octavos, lo que pasa es que no lo colocan, pero así se nombra o se denomina a la grava. 5, 16 octavos, 6, 16 octavos, 7, 16 octavos, 8, 16 octavos, o sea, todo es siempre midiendo en fracción. 16avos, perdón, que octavo. 4 16avos, 5 16avos, 6 16avos, 7 16avos. Todo es con respecto a 16. Y aquí lo vemos en pulgadas, el tamaño, el diámetro de grava, en pulgadas y en milímetros. Entonces, si vamos a trabajar con un sistema inglés, que es el sistema que utilizamos en petróleo, en campo, vamos a trabajar en pulgadas. Milímetros, bueno, cuando uno manda a hacer un análisis granulométrico, capaz que te lo dan en milímetros. Esta es continuación de la tabla anterior. Entonces, todo esto sobre 16. Y esto es la gráfica que vamos a obtener cuando hagamos el análisis granulométrico. ¿Por qué? Porque yo tengo que saber el diámetro de partícula que se me está viniendo al pozo. Entonces, el diámetro de partícula es que yo bajo, tomo una muestra de formación, de la pared de la formación, y mido el grano promedio que tiene mi formación. Entonces, ese grano lo llevo a un análisis granulométrico donde van a hacer un pesado del tamaño de grano después que ha pasado por varios tamices y me va a dar un peso por cada tamiz que él no logre pasar, se va a concentrar en un tamiz. Los elementos más finos van a ir decantando hacia el tamiz de menor, más fino, más específico para medir cantidades muy pequeñitas. Y me va a dar una curva en una gráfica semilog. Semilog porque voy a tener en el eje X las medidas en logaritmo. Y aquí sí van a estar en coordenadas cartesianas, pero el eje X va a estar en coordenadas logarítmicas. Y voy a tener entonces el tamaño el diámetro del grano en pulgadas versus el peso acumulado en porcentaje. Esto es para una típica arena de California y este es para una típica arena del Golfo de los Estados Unidos. Entonces, como ven, para cada yacimiento cambia esta curva. No vayan a usar una curva, no, es que esa curva es parecida a la curva, no. Cada quien, eso es como que todas las mujeres somos iguales, no, todas las mujeres no somos iguales, cada quien tiene su forma de ser, su desarrollo libre de la personalidad, y a mí no me metan en el grupo de que todos somos iguales y las mujeres somos iguales. Igual pasa con las arenas. Las arenas, esto es muy chévere, yo soy cuarzo feldespato, pero cada cuarzo feldespato en su combinación es un mundo distinto. Entonces no nos vengan a no, que vamos a usar esta misma curva, porque como tiene la misma cantidad de cuarzo feldespato, ya vieron que hay otros minerales que hacen peso allí.
Entonces, hay varios métodos para la selección del tamaño de grava. Es decir, cuando yo llego a al proveedor de grava y le digo, quiero una grava, ajá, ¿de qué tamaño la quieres? ¿Cómo la quieres? ¿Para qué la quieres? Y uno no puede llegar, bueno, para un pozo ahí que está produciendo ahí más o menos, no. Como ingenieros, ustedes van a manejar entonces lo que sería el diseño, porque le van a decir, bueno, ingeniero, entonces, ¿qué vamos a ir a comprar? El de operador, el operador, obviamente, y ustedes van a tener que hacer el diseño. Entonces, hay 3 métodos para seleccionar el tamaño de grava. Hay un método que se llama método de Coverly and Warner, método de Saussure, que ya lo mencionaron sus compañeros, y el método de Schwartz. El método de Schwartz también es muy usado junto a Saussure, pero como sus compañeros dijeron que Saussure era el que más se usaba, yo no lo discuto. Pero el de Coverly and Warner no es muy utilizado, ese es el menos utilizado. Pero el método de Schwartz es el único que considera la velocidad de flujo y la uniformidad de la formación. Ah, y aquí me faltó un paréntesis aquí para cerrar, pero bueno. Entonces la velocidad no es más que la tasa de producción en pie cúbico sobre segundo entre el 50% de la arena abierta de ranuras, es decir, la zona expuesta en las ranuras, un 50%, y la medida es en pie cuadrado. Y el coeficiente de uniformidad va a ser el valor del diámetro de los granos en un 40% entre el valor del diámetro del grano en un 90%. Pero ¿cómo se mide eso? Aquí esas ecuaciones, porque dice de F40, de G40. Bueno, esto lo que significa es que estos señores, Coverly and Warner, hicieron sus experimentos, básicamente buscaron una correlación donde me relacionara el tamaño de grano de mi grava, la grava que yo voy a introducir, en un 40%, tiene que ser igual a 13, un número, por el diámetro de los granos de la formación en un 40%. O sea, si yo hago la curva del porcentaje en peso, tiene que ser 40% de la formación, tiene que ser multiplicado por 13, me da el diámetro de la grava que yo voy a comprar al 40%. El método de Saussure lo que me va a dar es un rango de diámetros de grava, y ese diámetro va a estar entre, dependiendo del coeficiente con que yo multiplique el diámetro de la formación, cuando es 50% su porcentaje en peso, de 5 o 6. Entonces, o es 5 para el valor mínimo o es 6 para el valor máximo. Y el método de Schwartz lo que nos va a dar es también un rango de diámetro de grava mínimo que podemos utilizar multiplicando esta constante 0.667 por el diámetro de grava a 50%. Pero ¿cómo obtengo eso? Porque yo puedo calcularlo en la gráfica. Ya vamos a ver cuál es la gráfica. Y el diámetro de la grava máximo va a ser el 1.5 por el diámetro de los granos al 50% de porcentaje en peso. Entonces tenemos este problema, que es básicamente donde vamos a aplicar todas estas ecuaciones. Y me dicen, determine el tamaño de la grava para un pozo con las características siguientes. Una tasa de flujo de 1200 barriles por día y un intervalo de producción, o sea, un espesor de 200 pies. Y me dan el análisis granulométrico. Entonces me dan qué tamiz usaron. Bajo la norma de STM, usaron tamiz de 4, 10, 16, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100, 120, 140, 170, 200, 230 y 325. El número de tamiz. Y el peso retenido en cada tamiz en gramos. Entonces, en el tamiz de 4 se quedó 0.99 gramos. En el tamiz de 10 se quedó 2.49. En el tamiz de 16 se quedó 2.6. En el tamiz de 20, 2.7. Y así sucesivamente. Ya cuando lo pasaron por el tamiz de 170 ya no pasaba nada, ya no se retenía nada en estos últimos tamices. Entonces, voy a Excel para que vean cómo
se hizo la gráfica. Entonces, voy a ponerlo más grande. Esto lo pueden hacer luego en sus casas. Yo hoy no voy a dejar actividad, pero la semana que viene va a haber una actividad muy parecida a esta. Así que presten atención para que la actividad siguiente la puedan hacer. Entonces, como yo les comenté, cada vez que se usaba un tamiz, pasaba una cantidad de pesos en gramos. Pero ni esta columna me la dieron. Solo sé que la abertura que permite pasar el tamiz número 4 según la norma CTM es 4.8 en milímetros. Estos datos se los tiene que dar el que hizo el análisis granulométrico. Entonces, en el tamiz de 4 pasa 4.8 milímetros y si lo llevo a pulgadas pasa 0.189 pulgadas. Yo voy a trabajar con pulgadas. Entonces, yo sé que nada más pudo pasar 0.99 del total de los gramos, pasaron 0.189 pulgadas en el tamiz de 4. Entonces, luego que ya yo tengo esta columna, que ya yo sé cuál es mi abertura en pulgadas, entonces voy para el peso retenido. El peso retenido me lo dan en gramos, pero la curva me dice que tiene que ser en porcentaje y porcentaje acumulado. Entonces, ¿cómo saco el porcentaje? Como todo. Yo hago la sumatoria de todo esto y me dio 99,85. Entonces yo digo, si 99,85 es 100, bueno, es casi 100. ¿Cuánto es 0.99? Entonces es una simple regla de 3 para llevar esto a porcentaje. Entonces, como ven, es la ecuación. Si el peso retenido es a 99.8, ¿cuánto será entonces para 100? O sea, eso por una regla de 3. Y lo hago para cada una de las celdas y me da el porcentaje. Luego de que yo hice el porcentaje, como me dicen es el peso retenido acumulado, entonces yo tengo que sumar la primera celda con lo que me dio aquí en la segunda celda del peso retenido y me da esta celda. Y así sucesivamente. Vean que la ecuación es esta. Esta celda más esta me da la que yo quiero obtener. Y así sucesivamente para cada celda. Hasta que llego a 100 porque ya aquí como no hay aporte, entonces ya aquí 0 más 100, 0 más 100, 0 más 100. Luego me voy a mi gráfica. Entonces la gráfica la voy a hacer, esta curva, la voy a hacer seleccionando los datos. Y le digo que esta serie 1 es justamente mi celda C3, que es la abertura en pulgadas, con la celda F, que es el peso retenido. Y le digo que me lo grafique y que este eje me lo ponga en logaritmo. Y me da esta curva azul que ven aquí, donde los valores de 100 están aquí en el tope, donde está 100, y los valores más pequeñitos están básicamente aquí en la curva. Luego me dice el método que lo tengo que calcular si por Schwarz o por Saussure. Entonces, Schwarz me dice que lea primero cuánto es el valor de la grava cuando la formación, cuando está el 40%. Entonces, eso quiere decir que yo me tengo que ir aquí a mi gráfica, ver 40% y cortar la curva azul. Y leer de la gráfica. Esto es un método que usa la gráfica o se apoya mucho en la gráfica para hacer las estimaciones. Entonces viene, porque la gráfica es dato duro del yacimiento. La gráfica no me la inventé, la gráfica son datos de los granos, de la granulometría de los pozos. Y leo cuánto me dice aquí para F40. Entonces ya sé que puedo calcularlo por ahí, por el método de Schwarz. Entonces vengo
40 en milímetros me da 0.7, lo llevo a pulgadas y luego hago la lectura del método Schwarz, pero para G40. Resulta que Schwarz me da DG mínimo y DG máximo y me relaciona el 50 con esas curvas. Aquí, aquí yo no lo cambié. Sorry, aquí es DG 50. Y DG 50 es 6 por DF. P23. Aquí me faltó una fórmula. Sí, me faltó una fórmula. Que el método de Schwarz, para calcular el DG50, este que ven aquí, utiliza ya les voy a mostrar. ¿Ven aquí? Me faltó colocar esta fórmula. Esta. Entonces el método de Schwarz lo que dice es que para hallar el DG40 tengo que multiplicar 6 veces el diámetro de la formación en 40%. Entonces voy aquí y busco, entonces DG50 va a ser igual a 6 por el diámetro de la formación en 40%. ¿Y cómo saqué el diámetro de la formación en 40%? Lo que hice fue tomar la línea en 40% de porcentaje de peso acumulado y leer lo que decía aquí la gráfica. Pero antes de eso tengo que hacer la gráfica, obviamente. Luego calculo el DG mínimo, que eso sí lo tengo ya aquí en la ecuación. DG mínimo es 0.667 por DG50, ya calculé DG50. Y el DG máximo, que va a ser igual a 1.5 por DG50. DG50 es este que está aquí. Me dan dos valores, 0,054 y 0,12. Esos dos valores los llevo a mi gráfica y lo que hago es justamente seleccionar datos. Entonces busco los datos y esto sería mi serie 2, entonces modificar y vean que tomé los datos que ya había calculado como en el eje X y en el eje Y los valores de peso acumulado para 0 y para 100 porque son valores máximo y valores mínimos. Entonces me da esta gráfica que ven aquí punteada en naranja para el método de Schwarz. Entonces ya puedo obtener ya vamos a ver cómo se leen estos valores y cómo yo escojo la gráfica por el método Schwarz. Mientras que por el método Saussure me dice, bueno, tienes que leer de la gráfica cuál es el diámetro de la formación en 50%. Entonces el diámetro de la formación en 50% ya no va a ser como el método de Schwarz que me pedía 40, sino que este me va a pedir ahora 50. Entonces voy y leo donde dice 50% y corto la curva. Luego que corto la curva, leo lo que arroja la curva. En este caso sería algo muy cercano a 0.012 y estarán 0,012 en pulgadas, porque estoy trabajando en pulgadas. Luego, el diámetro de los granos en 50% me va a dar 0,61 y el diámetro de la grava en 50% me da 0.073 cuando uso el coeficiente 5 y cuando uso el coeficiente 6. Pero vamos a trabajar con el coeficiente 5 a ver qué me da. Entonces con el coeficiente 5 voy a mi lámina y me dice que con el coeficiente 5 yo podría calcular cuánto es el DG mínimo y el DG máximo. Entonces, el DG, perdón.
El DG mínimo ya vi cuál fue mi error, que aquí puse método Schwarz y este no es método Schwarz, este es método de Saussure. Esto sigue siendo método de Saussure. Entonces, Saussure dice que el DG mínimo va a ser igual al 0,667 por DG 50. Entonces aquí lo que hago es 0,66 por DG 50 para 5 de coeficiente. Y abajo el DG máximo que va a ser 1,5 por el DG 50. Entonces me dan estos dos valores. Ahora lo hago colocando un 6 aquí como coeficiente que multiplica al diámetro de la formación 50%. Entonces lo hago para calcular el DG mínimo, 0,667 por el diámetro de los granos al 50%, y 1,5 para el diámetro máximo de los granos para el coeficiente 6. Luego que obtengo estos valores de las gráficas, bueno, el método también me dice que tengo que graficar el rango de valores de Saussure. Entonces el rango de valores va a ser para 5 el valor mínimo y el valor máximo, y para 6 el valor mínimo y el valor máximo. Entonces, luego que ya he graficado mis 4 curvas, les voy a mostrar los resultados. El resultado es que yo tengo una gráfica con estos valores. Tengo un diámetro de formación de 40% porque me fui cuando la curva daba 40% de peso acumulado. Cuando tenía un peso acumulado de 50, también leí lo de la curva porque el método de Saussure me pide este número, el método de Schwarz me pide este número. El método de Schwarz me dice, bueno, ahora que ya tienes el diámetro, tienes las dos rectas, que son los diámetros mínimo y máximo para el coeficiente 5 y para el coeficiente 6, entonces ya tienes los valores del diámetro de la grava al 50%, que está entre 0,061 y 0,073. Entonces, el método de Schwarz me da igualmente los diámetros mínimos y máximos, que son 0,054 y 0,12, y el diámetro cuando la grava está al 40%, que es 0,09. Entonces, con estos valores, yo hago mi diseño de grava. El método de Schwarz me dice que lo mínimo que yo debería comprar en grava es de 0,054 pulgadas y lo máximo sería un diámetro de grava de 0,12 pulgadas. Voy a mi tabla 1 y busco los valores. Me dio 0,054 y 0,12. 0,054 debe estar entre este valor y este valor, entre grava de 14 pulgadas y grava de 16 pulgadas. Y el otro era 0,12, que debe estar entre este tamaño de grava, 7, y 6 tamaño de grava. Entonces, o compro un 7, 16avo, y un máximo de 16 usando el método Schwarz. ¿Qué dice el método de Saussure para 5 de coeficiente? Me dice, no, compro una grava de un tamaño de grano mínimo de 0,04 y de un tamaño de grava máximo de 0,09. Voy a mi tabla, 0,04, 0,09, 0,04, 0,09. Entonces, 0,04 va a estar entre 16 otra vez y 14. Y 0,09 va a estar entre 8 y 10, pero más cerquita a 8. Entonces voy otra vez, bueno, Saussure me dice que tengo que comprar un 8/16 o un 18/16. Voy ahora a Saussure, pero coeficiente 6. Entonces me dice diámetro de grava mínimo 0,05, diámetro de grava máximo 0,11. 0,05, 0,11, 0,05, 0,11. 0,05 otra vez me da muy cercano a 14 y 0,10 es muy cercano a 7. Entonces voy otra vez al método y veo que
8, 16 o 16. Veo que hay dos coincidencias con el método Schwartz de Saussure que me dice compra el máximo de diámetro de grava en 16 y el mínimo veo que hay dos coincidencias en Saussure 5 y Saussure 6. 8, 16. Entonces, ¿cuál es el que vamos a comprar? 8, 16 con 16 de grava máxima. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Pregunta? Miren que el ejercicio que yo les voy a enviar es prácticamente este ejercicio. Si no lo entienden, es el momento de hablar y después no por el chat. Profe, que no me dio, que... Ok, Profe, tú nos entonces mandas el Excel. todos están claros en el diseño. ¿Cómo? ¿Tú nos mandas el Excel? No. No, el Excel es mío. Ustedes tienen que hacer su Excel. Bueno, Vale. entonces, una pregunta. En el diseño de grava, ¿debo considerar el diámetro del tubing de producción? ¿Verdadero o falso? ¿Qué creen ustedes? Que en el diseño de grava, ¿debo considerar el diámetro del tubing de producción? ¿Qué creen ustedes? Ay, perdón. Perdón. Vuelvan a votar, por favor. Bueno, entonces, si no hay más preguntas, finalizamos entonces. Efectivamente, sí hay que considerar el diámetro del tubing de producción, por lo que ya ustedes vieron de la colocación del empaque con grava. ¿Dudas? ¿Preguntas? Profe, una pregunta. Sí. La próxima clase podemos ir ejecutando el Excel ahí en la misma clase contigo, digamos para, no sé, preguntas. Sí. ¿Sí? Sí. Ah, vale. Entonces, para la semana que viene, el grupo que va a exponer acerca de nos quedan 3 semanas. Ya se está terminando el semestre. Procedimiento para arrancar un pozo en producción con empaque con grava.
procedimiento, aquí lo voy a colocar, procedimiento procedimiento para arrancar un pozo en producción con empaque con grava. Procedimiento para arrancar un pozo en producción con empaque con grava. ¿Quién es el próximo grupo que le toca exponer? Alexandrillo, profe. Ah, ok. Bueno, entonces ahí tienen el tema y si no hay más preguntas, entonces nos vemos la semana que viene. Yo voy a tratar de subir la presentación, aunque tengo que ponerle las referencias. Sí. Bueno, profe, nada, gracias. Hasta luego, compañeros. Ah, bueno, listo. Entonces nos vemos la semana que viene. Chao. Listo, profe, Chao. gracias. No, profe, buenas noches, buenas noches.